la complejidad de la actividad, la diversidad de concepciones y maneras de realizar el proyecto. Todo cuando empezamos a querer proyectar algo, nosotros tenemos ya un plan, ya sabemos a dónde queremos llegar. Naturaleza del proyecto. Transformar la realidad. Mediante la arquitectura logramos transformar la naturaleza proyectando una obra que cubrirá ciertas necesidades humanas y en ese caso hay algunas que son de impacto ambiental grande. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que en el caso de ustedes tienen que hacer un colegio, tienen que hacer, perdón, una terminal de ómnibus o un sanatorio. Entonces, van a transformar la realidad de ese lugar y van a cubrir las necesidades humanas de ese lugar. A lo mejor necesitan una terminal de ómnibus, a lo mejor necesitan un sanatorio. Entonces van a transformar, nosotros como arquitectos hacemos eso. El proyecto como creación. La creación del proyecto brota mediante las necesidades del ser humano y el arquitecto es el encargado de realizarlo y hacerlo realidad. Entonces, nosotros lo que hacemos, proyectamos y creamos ese proyecto. Siempre cubrimos la necesidad del ser humano, eso tienen que tener en cuenta. El proceso del proyecto, la realización del proyecto es complicada, contiene fases la cual hay que recorrer y así llegar a formar nuestra idea y llevar a cabo la obra. Claro que sí, el proceso siempre van a encontrar el famoso alguna piedra en el camino. No porque las leyes a lo mejor están mal, las ordenanzas no se tuvo en cuenta para ese proyecto, no porque nosotros cuando empezamos a proyectar parece que volamos y ¿cómo vamos a materializar eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver si existen esos materiales, si esos materiales no es muy caro o tenemos que traer del exterior o del interior. Todo eso tenemos que darnos cuenta en el proyecto ya para poder procesar después. El proyecto como documento. Es un perfil gráfico y escrito que sirve para realizar la obra proyectada. Es el proceso en el cual el cliente observa mediante las manifestaciones como el proyecto. Acuérdense que todos esos documentos, planos, planilla, es un documento, es un documento también del proyecto. Muchas veces eso suele estar sellado y firmado por un ministerio o por la municipalidad, que más bien siempre solemos hacer eso. La municipalidad, ¿por qué? Porque hay leyes y ordenanzas que tenemos que rigen de acuerdo al lugar, al espacio. La historia del proyecto. Es un análisis histórico de los tres aspectos del proyecto: necesidades, creatividad y documentaciones. En el que menciona el proyecto es tan antiguo como la humanidad misma por mimetizarse con la naturaleza. Idea, traza y modelo. La idea de arquitectura se han presentado en las primeras evoluciones del ser humano. Algún ejemplo, representaciones gráficas de arquitectura en civilizaciones como la egipcia, planos, maquetas que demuestren el proceso de proyectar una obra. Existen eso, ustedes saben bien que hay en bibliotecas, existen maquetas, tenemos algunos planos de la época romana, egipcia, están todo eso, es un proceso que hubo también. La composición clásica es la que se rige por composiciones en eje y proporciones clásicas utilizando trazados rectangulares. Nosotros sabemos que hay composiciones, usted maneja en Chin nos dice todo cómo tenemos que proyectar. Ahí nos dice cómo podemos ser formal, espacial, la idea, cómo podemos desarrollar. El proyecto moderno es un proyecto distinto al utilizado por arquitectos del siglo anterior. Es abstracto, subjetivo y funcional, orientado hacia lo económico. Ahora hay varias, dentro del proyecto urbano hay arquitecturas modernas está el minimalismo, que es netamente funcional y es mucho más económico. Todo ya no tiene más esas formas, como antes parecían tortitas, esa arquitectura. El proyecto de la era digital. La actualidad, en cuanto a los avances tecnológicos, hacen
que el proceso de realización de un proyecto sea distinto a épocas anteriores, proporciona mayor creatividad al realizarlo. Entonces, ¿en qué sentido, en qué se está refiriendo, a qué se refiere esto? Porque antes era solamente papel, lápiz, regla. Ahora ya tenemos ya una computadora, ya hay ya también programas para diseñar, que eso te da tiempo que puedes terminar en menor tiempo, podemos visualizar más rápido, podemos hacer un 3D, un corte, una planta, una fachada, miles de cosas que podemos llevar al cliente. Antes de empezar, al empezar un nuevo proyecto, lo mejor es reflexionar y estudiar el proyecto que el cliente nos presenta. Ustedes saben que lo primero que tenemos que hacer es, lo primero que hace el cliente te llama, tienes que reunirte con el proyecto, hay que reunirnos con el proyecto y empezar que el cliente nos explique su necesidad o qué es lo que está queriendo. Entonces nosotros tenemos que saber escuchar, tenemos que saber captar sus necesidades. La fase analítica, lo primordial al realizar el proyecto es estudiarlo antes de dibujarlo, conocer todos los datos del programa para luego poder plantearlo y no cometer errores. Por supuesto, cuando vos más errores cometés, más caro te salen las cosas. Entonces hay que saber analizar. El lugar, uno de los principales condicionantes del proyecto es conocerlo cada centímetro, lo esencial para luego conocer el resto de las condicionantes. Tenemos que saber dónde queda eso, qué lugar tiene, qué orientación va a tener, qué tenemos cerca, hay agua, hay luz, todo eso hay que tener en cuenta, porque son condicionantes para nuestro proyecto. El programa son las funciones y necesidades que forman parte de las decisiones del proyecto. El arquitecto debe ser capaz de estudiar y transformar el programa para adaptarlo al lugar y al proyecto. El programa depende, va a ser una vivienda unifamiliar, va a ser una vivienda multifamiliar, va a ser una terminal, va a ser un sanatorio. Son diferentes programas porque son diferentes actividades que se pueden desarrollar dentro. El cliente y otras condiciones. Al realizar el proceso de proyección, debe de conocerse las limitaciones del cliente, como el presupuesto, el lugar, también los materiales de la zona, conocer sus necesidades. El cliente le va a decir, tengo tanto nomás. Entonces nosotros tenemos que adecuarnos a ese presupuesto, tenemos que adecuarnos al lugar. También los materiales de la zona, tenemos que ver también eso. Ustedes saben que traer de otros lugares sale mucho más caro. Entonces, es conocer las necesidades del cliente. Las fuentes del proyecto. Un proyecto con sus principales fuentes de inspiración como la geometría, la naturaleza, la historia y la técnica. En la geometría se une la arquitectura, es crear un sinfín de formas. La utilizamos con sistemas de medidas que proporcionan y unen nuestro proyecto. Es un proceso que nos abre innumerables caminos y soluciones en cuanto a los espacios. Entonces tenemos que tener en cuenta la parte geométrica también. Tenemos que tener en cuenta también la naturaleza. La naturaleza es el principio de la creación y organizador de la arquitectura. Debemos aprender de ella, utilizarla. Hay varios porcentajes de áreas verdes que para diferentes tipos de proyectos. Siempre la naturaleza, sol, la orientación, los árboles, todo eso hay que tener en cuenta. La historia es una fuente inagotable de elementos para la elaboración de proyectos. No solo la historia de la arquitectura, sino toda la producción cultural de la humanidad. Tenemos que saber también dónde va a ser. Vamos a suponer, en el centro histórico de la ciudad de Asunción no podemos ir a hacer un edificio así que rompa con el entorno, a pesar que se está haciendo. Pero para mi gusto, siempre hay que tomar el arquitecto sobre la historia. Entonces, no poner esos arcos, no. Poner, si vamos a hacer sobre Palma, tener en cuenta hacer una recoba. ¿Por qué? Porque Palma, acuérdense que siempre pensamos en la recoba, esas galerías enfrente. Son cosas que hay que ir tomando también. La técnica, un arquitecto debe ser capaz de crear arquitectura, pero cada uno lo hace de diferentes técnicas para proyectar la forma. Las técnicas ya están todos, señores. Uno que es lo que tiene que ir tomando de algunos y ir utilizando. Eso no es plagio.
Plagio es hacer uno igual al que hizo un arquitecto. No, vamos a utilizar, me gusta ese estilo de recoba o ese estilo de abertura. Y nos vamos tomando de a poco. Un ratito, señores, voy a ver, alguien me llama justo ahora. Hola. Todo bien. Ah, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Quién era? En- sí, pero que el que presentó la COICA, sí, Costanera Sur, pero ¿quién les presentó a ustedes? ¿El ministerio? Porque a nosotros nos presentaron cuando estaba el arquitecto Julio Ramírez, ya nos presentaron ya el proyecto Costanera Sur, pero era de la COICA. No, ¿te puedo explicar un ratito? Sí, pero es un proyecto que ni se empezó, todavía no se presentó en la municipalidad. Por eso es lo que no conozco sobre qué proyecto me está hablando. Esa era una idea nomás, no era nada todavía. Por eso, por eso te digo que sí, yo no sé quién, por ejemplo, te presentó esto, si es el Ministerio de Obras Públicas o quién. Vos sabés que nosotros nada no sabemos sobre ese tema. Te cuento bien, en la época de Julio Ramírez, estoy acordando. Ahora con este nuevo director general no sabemos nada. Lo que no sabemos a lo mejor les llegó a ellos y no nos llegaron, no socializó con nosotros. Sí, sí. Dios mío, ¿qué parte de lo que van haciendo? Pues es que no sé por qué. Este que mucho es. No, es a partir de ahí. Yo entiendo que es a partir, ah, después de, sí, lo que sí, te cuento que yo no manejo muy bien también. Por eso es lo que estoy diciendo. ¿Y quién va a manejar este? No, porque nosotros nos socializaron con nosotros ese proyecto. Y por eso lo que no entiendo, el que nosotros vimos, por ejemplo, es interno, no era lo, creo que es otra cosa esto. Vos sabés que yo no conozco, no te puedo, por eso no puedo opinar bien. Sí. No, pero no importa, eso no importa, eso. Sí. Planeamiento urbano, por ejemplo, no vio ese proyecto, porque no tiene la firma del arquitecto Chaparro ni, ¿verdad? Sí, y donde yo les envié preguntando a ustedes también. Sí, ahora recuerdo ese proyecto, ahora me está diciendo. Sí, para que pueda, sí, por copia hicimos, sí, montones de cosas, observaciones. Ay, sí, sí.
Hola, perdón, de la oficina me llamaron. ¿Están todos? Sí, profesor. ¿Están todos? Bueno. Bueno, creo que me quedé en la naturaleza, ¿verdad? Oyedito. La geometría, les dije que tienen que tener, se tienen que tener en cuenta las formas. La naturaleza, les dije, tienen que ver ustedes el lugar para poder visualizar mejor qué tienen para poder tomar de eso. La historia, tienen que saber también la historia del lugar, no solamente ir a intervenir nomás en un espacio sin tener en cuenta la historia, la técnica. Un arquitecto debe ser capaz de crear arquitectura, pero cada uno lo hace con diferentes técnicas para proyectar las formas. Como les dije, todo ya está dicho y hecho. Nosotros podemos, como profesionales o como arquitectos, podemos utilizar varias técnicas que haya utilizado otro arquitecto y poner en nuestro proyecto. Eso está bien. Proceso de ideación. Al empezar a idear un proyecto, esto no surge de manera rápida. Pasa por un proceso de ideas, algunas buenas y otras débiles. Solo debemos dedicarle tiempo y hacer una idea que fluya. Cuando nos dan un tema, nosotros tenemos que empezar a pensar, ver, leer, indagar. Sí o sí podemos equivocarnos, pero tenemos que ir puliendo esa idea. El papel en blanco, al encontrarnos frente al papel en blanco, nos entra el miedo de no saber qué diseñar, cómo proyectar, pero solo hay que conocer el programa para poder realizar un proyecto bueno. A todos nos pasa eso. Usted le está pidiendo un tema ahora, ustedes ponen su hoja y no saben por dónde empezar. Pero hay que empezar por el programa. ¿Qué actividad se va a desarrollar ahí? ¿Cuáles son las actividades? Entonces, si va a ser un sanatorio, tiene que tener la parte, tiene que tener un lugar de acceso, una recepción, una secretaría. Entonces, van viendo el programa. Con eso ustedes se van a ir abriendo y parece que fluye ya solo. Empiezan a dibujar, a rayar, a rayar. No siempre el primer rayado va a salir bien. Concepto del proyecto. Podemos expresar una idea y orientar a la realización de un proyecto. Cuando una persona ya tiene una idea, entonces ya lo primero que hace es cómo voy a realizar. Entonces ya van puliendo así. ¿Cómo nacen las ideas? Mediante el estudio y la realización de diferentes ideas. Con la equivocación, con la razón, la intuición, con la ayuda del cliente que nos presenta el proyecto, es como nacen las ideas. Muchas veces el propietario ya les suele dar ya algunas ideas. Entonces, con eso ustedes ya pueden empezar a diseñar. Entonces, con eso van a ir armando ya empiezan ya con la idea que les da el propietario. Técnicas creativas. Existen varios tipos de técnicas, como el croquis, boceto, en los que establecemos las primeras ideas para luego definirlas. Entonces, empezamos a utilizar algunas técnicas de creatividad, ya empezamos a hacer croquis, algunos hacen maqueta, entonces van saliendo ya las ideas con esto. De las ideas a las formas. Diferentes técnicas para poder realizar un proyecto arquitectónico con referencias de algunos arquitectos conocidos mundialmente, como Le Corbusier, Adolfo Loos, Frank Gehry, entre otros. Y hay otra vez varias formas de ideas que pueden ir tomando. Hay algunos que usan la transformación, algunos usan la adición, algunos usan la sustracción. Hay varios tipos de arquitectura que van desarrollándose. Transformación muestra cómo podemos llegar de las ideas a las formas geométricas puras y transformarlas para poder llegar a una forma definitiva de la envolvente en un proyecto arquitectónico. Entonces nosotros podemos tener un cubo o una circunferencia o algo y vamos transformando eso. Luego tenemos la adición y el collage. Menciona sobre cómo podemos transformar las formas a través de la adición en otras formas o también un collage de ideas que van surgiendo
a través del desarrollo del proyecto. La sustracción o la desmaterialización menciona algunas técnicas sustractivas para poder llegar a una forma final de la idea. Y la división o compartimentación menciona las técnicas de compartimentación de los espacios interiores a través de una malla de estructura y el eje que se realiza con más frecuencia. Y acá tenemos varios ejemplos. Tenemos la casa Molière, que es de Adolfo Loos, que ¿qué es? En este caso, ¿qué es? Vamos sumando formas, entonces vamos sumando y luego tenemos la de Villa Savoy, que es de Le Corbusier. Ahí tenemos la sustracción, vamos sacando un espacio y también nos vamos sumando otra vez. Y luego tenemos la que es la división o compartimentación, que es el Museo de Guggenheim de Bilbao, que empieza a dar una forma así, pero ¿qué es lo que te muestra esa forma? Que es un elemento de circulación. Muchas veces, igual que el de Guggenheim de Estados Unidos, pero el de Nueva York, eso uno va recorriendo, entonces la circulación es el que le va dando la forma a ese lugar o a ese espacio. Entonces, hay formas, de varios lugares podemos sacar esa idea que tenemos, que queremos desarrollar. La elaboración del proyecto. Los procesos de elaboración de un proyecto arquitectónico, desde que pasamos por la situación condicionante y los programas para llegar a la idea que da inicio al proyecto que deseamos llegar. Un proyecto arquitectónico surge a raíz de un problema, una necesidad del ser humano, ya sea la vivienda u otras necesidades que el arquitecto debe solucionar con la arquitectura. Un proyecto arquitectónico tiene que tener función, técnica y plástica. Entonces, tienen que tener en cuenta que el arquitecto lo que hacemos es darle confort al ser humano. Entonces, tenemos que desarrollar nosotros, tenemos que manejar bien. Acuérdense que tiene que tener una función, técnica y plástica también, porque ahora quiere decir mucho lo que es la forma, la fachada. La representación de un proyecto con la cual un arquitecto transmite sus ideas, su proyecto, ya sea ante el público, los obreros u otras colegas. Entonces, se tiene que leer, se tiene que ver. Es un proyecto arquitectónico. La representación de un proyecto son varias formas, ya sea en planta, alzado, secciones o perspectiva. También usando maquetas representativas, las cuales cada una de ellas son fundamentales para la elaboración de un proyecto y presentarles al cliente, a los obreros o a otros arquitectos. Acuérdense que esos 4 en este caso, tenemos que tener bien hecho. ¿Por qué? Porque el arquitecto nos va a poder entender también. No crea que el arquitecto solamente necesita planta y alzado, si tiene muchas caídas, necesitamos también nosotros visualizar y para eso necesitamos 3D o varios cortes. Y peor es para el cliente muchas veces puede ser un odontólogo, puede ser un médico o un abogado, no leen la arquitectura bien, no saben, no manejan ello. Entonces, sí o sí necesitamos tener 3D. Entonces, ¿qué necesitamos? Elaborar bien el proyecto y la buena representación para que podamos llegar al cliente. Los caminos del proyecto. La técnica para proyectar, con la cual cada arquitecto elabora su propia técnica, la cual mejor se adapte a su personalidad. La proyección es personal, cada arquitecto tiene una forma de proyectar. En los ejemplos menciona a Frank Gehry y su particularidad de ver forma a través de sus bocetos irregulares y adaptarlos a una maqueta representativa, dando así nacimiento a su arquitectura. La torre danzante, por ejemplo, el de Praga. Sin un 3D no se va a poder visualizar bien cómo va a ser. Se necesita representar bien. Menciona también a Peter Heisemann y su forma de proyectar a partir de las formas geométricas puras. Acá van a ver que hay una forma pura. Es un rectángulo y van sustrayendo cosas también. Álvaro Siza, que relaciona la arquitectura con el lugar,
dando mucha importancia al lugar, diciendo que el lugar nace la idea. Pues atiendan bien esto. Ya dice, diciendo que en el lugar nace la idea, lo cual la arquitectura desea hacer. Entonces, lo que la arquitectura desea hacer. Entonces, para este arquitecto César, por ejemplo, César, perdón. Entonces, para él, ¿qué es? El lugar es el que le da la idea a él. Eso es el que a él le está dando. De ahí nace todo. Para Álvaro Sisa. Aprender a proyectar. Faceta de un estudiante de arquitectura pasa con el tiempo para aprender a proyectar, ya sea en la universidad, en la clase de taller, trabajando en estudio con arquitectura, con arquitectos, también yendo a obras en construcción. Entonces, esas son las facetas que uno va aprendiendo. Todos pasamos por eso, todos. Entonces, esas facetas sí o sí tenemos que ir quemando. Algunos consejos para proyectar que le serían de utilidad al estudiante de arquitectura que están iniciando está iniciando el largo camino de proyección en la arquitectura y la complejidad que abarca la profesión. Bueno, entonces, para una idea siempre tenemos que ir pensando, piensa continuamente, siempre tenemos que teniendo ideas, pensando qué podría ser. Atrapa el lugar, la implantación, tenemos que tener en cuenta la implantación. Reelaborar el programa, hay que ver el programa, las necesidades que necesitan ese espacio para poder cubrir, dialoga con el cliente, hay que ver una buena comunicación, tenemos que interrogarle nosotros al cliente, tenemos que interrogarle, tenemos que saber cómo se maneja, igual si es para una vivienda unifamiliar, tenemos que saber cuál es el manejo, son varios, son todos varones, no son todos, necesitan un lugar para poder jugar, entonces tiene que haber una buena comunicación. Estudia los proyectos, hay que analizar cada proyecto que hacemos, cada rayado que hacemos, tenemos que analizar bien. Hay que dibujar siempre el boceto, uno piensa y tiene que ir rayando ya. Sueña con sus proyectos, hay que empoderarse, el empoderamiento, tenemos que agarrar como nuestro, y es la única forma que nosotros podamos lograr eso. Hay que trabajar en equipo, trabajo por gremio. Acuérdense que la arquitectura, cuando vamos a materializar, es trabajar en equipo, porque no trabajo solamente yo. Necesito el albañil, necesito al plomero, necesito al electricista, necesito al vidriero. Entonces hay que saber trabajar en equipo. Haz legibles tus proyectos. Se tiene que entender, hay que dibujar bien, hay que ser buena representación, un buen detalle, un buen 3D. Y aprende siempre, siempre a la vanguardia. Uno tiene que ir, nunca uno para de aprender. Cada vez empieza a haber cosas más nuevas, tecnología nueva, entonces hay que utilizar también. Bueno, para la próxima clase, ver el video y los materiales de la clase, analizar, base a los conceptos desarrollados. En la siguiente clase realizaremos un trabajo al respecto. Este es sobre el libro que que nosotros estamos desarrollando. Van a encontrar en la web, pueden bajar, que eso es lo que quiero. Atiendan, señores, ustedes ya están sexto semestre. Le faltan 2 años nomás ya para terminar. Entonces, ya no es más como antes. Les voy a darle el link para el libro, no. Busquen ustedes. Este libro les va a servir muchísimo también para taller. Por eso lo estoy dando, siempre visualizando desde, para nosotros nuestra columna vertebral es taller. Entonces, todo lo que estamos dando es para taller y esto les va a servir muchísimo. Acá hay una página de YouTube, pueden buscar un link donde habla sobre este libro, pero me gustaría que lean también. El libro es chiquito, no sé cuánto, 50, 60 páginas creo que tiene. Lean, señores, se les va a servir muchísimo para taller. Pero porque acuérdense que nosotros, nuestra carrera es planificación de proyectos. ¿Cómo vamos a planificar para poder empezar a proyectar? Entonces, esto ustedes ya pueden planificar para poder empezar a proyectar. Les va a servir para cualquier proyecto. ¿Hay alguna duda, señores? Hola. No, profe. ¿Entendieron? ¿Entendieron?
Es todo sobre lo que nosotros utilizamos, vamos a utilizar en la carrera. Todo sobre, no solamente la carrera arquitectónica, arquitectura ya les dije. Todos nosotros planificamos, solamente que es lo que yo le estoy haciendo, le estoy ayudando a poder planificar mejor, pero dentro de la carrera de arquitectura, dentro de nuestra profesión. Es la clave para poder desarrollar mejor algo. Eso es todo. ¿Ahí está? ¿Alguna duda? ¿Alguna Sí, duda? la grabación de hoy, ¿cuándo estaría alzando, profe? Más o menos. Hoy voy a ir alzando. Hoy te voy a Ah, ok. alzar. Está bien, Sí, está ya bien. en la clase anterior. Y quiero que Y lean después, este. Este, no sé por qué no le doy un clip y no me abre. Copien nomás este link para poder visualizar y busquen este libro. Van a encontrar también en la web. Y lean bien y vean bien sobre esto, porque la tarea que voy a alzar el jueves es sobre esto, ¿sí? está Bueno, bien, está bien. dale, creo que es todo por hoy. Quiero que lean, quiero que vean, les va a servir muchísimo para poder desarrollar también ustedes su proyecto, porque esa es la idea que queremos hacer, porque hay veces uno de repente le da un tema y no sabemos por dónde empezar. Entonces, para poder planificar bien el proyecto del sexto semestre, les vamos a ayudar a hacer. ¿Está? Bueno, ustedes creo que todos estamos en el grupo. Cualquier consulta, saben, solo que les voy a recomendar algo. Si me van a empezar a enviar mensajes, prefiero que me envíen a partir de la 1:30, que yo ya estoy, porque a la mañana tengo varios problemas en la municipalidad. Entonces les recomiendo siempre, si o me envían mensajes, puede ser que les responda al instante o puede ser que responda más tarde. Pero a partir de la 1 recién empiezo a ver todos mis grupos de la universidad. ¿Está?